Auspician este programa Unión Obrera Gráfica, Asociación Docentes de Enseñanza Media, Especial y Superior, Colegio Profesional de Psicopedagogos de la Provincia de Córdoba, Comercio y Justicia. La influencia de la Iglesia, con su poder, con su prestigio, fue tanta que no solamente las decisiones de las autoridades jerárquicas, que muchísimas veces van por un lado indeseable e inconveniente, sino que hay una especie de influencia cultural que crea como una especie de miedo de desobedecer, porque hay una identificación de la Iglesia con Dios. Entonces es muy difícil quitarse eso que se nos ha metido muy profundamente, que eso hay que obedecerlo. Y entonces hay mucha gente que está influenciada. Y la opinión en este caso, por ejemplo, del aborto, aunque no se ponga la Iglesia al frente, como se puso en lo de los matrimonios igualitarios, yo creo que sí se va a poner, son los cristianos que están embebidos absolutamente de la seguridad de que defendiendo lo que defiende la Iglesia, están defendiendo lo que quiere Dios y lo que es justo. La Iglesia Católica, al ser una estructura tan verticalista y autoritaria, que exige, uno sabe que los sacerdotes tienen uno de los votos, es el voto de obediencia a sus superiores, la posición que se conoce públicamente es la posición de la jerarquía. Ahora, hay toda una iglesia de base, que es una iglesia que tuvo un compromiso muy fuerte con los oprimidos, un compromiso con los detenidos desaparecidos y con la búsqueda por los derechos humanos, que es la iglesia que en los 70 estaba representada por Angelelli, que en los 80 fue la iglesia de Jaime de Nevares, digamos, el arzobispo de Neuquén, Angelelli y Carlos Ponce de León, que fueron los dos obispos asesinados por la propia dictadura militar. Entonces tenés una iglesia progresista, una iglesia de base, fuertemente influida por la teología de la liberación, por el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, que tenía una mirada de los oprimidos sobre todo en términos económicos, pero que a medida que va avanzando el tiempo, década del 80, década del 90 y sobre todo década del 2000, comienza a reconocer en las mujeres y en las minorías sexuales también a sujetos oprimidos por el sistema. Entonces, ¿esto en qué se ve plasmado? En la declaración de Nicolás Alessio como miembro de un grupo que se llama Grupo de Sacerdotes Monseñor Angelelli a favor del matrimonio igualitario en 2010, lo que le costó que lo cesantearan de la posibilidad de seguir dando misa como sacerdote de la Iglesia Católica. Primero quiero pedir perdón porque pertenezco a una institución que no termina de convertirse al Evangelio de Jesús, a un Jesús que jamás condenó la homosexualidad, jamás condenó el matrimonio homosexual, y que por el contrario, ese mismo Jesús condenó a los soberbios, a los poderosos y a los que discriminaban. Quiero pedir perdón por esta institución que no quiere perder poder y quiere todavía manejar la conciencia de nosotros, quiere manejar la conciencia de los argentinos, quiere dominar la conciencia de todos los que tienen que vivir con libertad. Quiero pedir perdón por esta iglesia que no resigna perder poder y que quiere imponer sus verdades como si fueran verdades únicas y absolutas. Todos los encuentros anuales de los laicos de la opción por los pobres, los encuentros que hacen una vez por año de discusión teológica, que comienzan a percibir que en los derechos sexuales y reproductivos hay una causa de justicia social. Si uno va, por ejemplo, a los trabajos que nosotros hacemos, particularmente los curitas que trabajamos en parroquias y los que estamos en contacto con las comunidades, particularmente los más pobres, el pobre no se plantea el tema del sexo ni el tema de si es pecado o no es pecado de repente. Pero los hijos vienen a la vida desde los pobres porque el mismo sistema los necesita. Necesita que la población sea numerosa y al mismo tiempo que numerosa, el día de mañana son los que van a votar, ¿no? Entonces no hace demasiado esfuerzo
porque la mujer, por ejemplo, pueda tener posibilidades de tener hijos de acuerdo con sus posibilidades, ¿no? Porque si decimos que la única satisfacción que a veces tiene un pobre y una gente humillada y marginada suele ser el sexo, es decir, en esas condiciones a veces la promiscuidad y el descuido esclavizan a la mujer, ¿no? Y la hacen vulnerable en ese sentido. Además, la Iglesia constantemente ha demonizado el sexo. Es decir, no tanto el sexo como encaminado a la procreación, sino el sexo como placer. De manera que el placer sexual está condenado como pecado, y hasta en el matrimonio las limitaciones que se pusieron tradicionalmente indican esto, de que el placer solamente tiene justificativo cuando se encamina a la concepción de un hijo. Y al mismo tiempo que proclama la paternidad responsable, es decir, a los padres responsables del número de hijos, no tiene más remedio o más solución que la continencia periódica, que es muy parecido a lo que el Papa dijo en África para salvar el cielo. La única solución no son los preservativos, sino la abstinencia sexual. Pero eso es estar entre las nubes, es no conocer que la atracción sexual no es solamente para la procreación, sino que incluso en la Biblia es el elemento supremo de la comunicación humana, del amor. Por eso se crea la pareja. En Córdoba, la ley de salud sexual y procreación responsable durante mucho tiempo estuvo trabada en la entrega de ciertas modalidades de anticoncepción por un recurso de Portal de Belén. ¿Portal de Belén qué dice? Portal de Belén dice que es una organización que no es religiosa, pero en realidad bajo un tinte secular es una organización fundamentalista católica, que lo que hace es intervenir, entre otras cosas, obstruyendo el desarrollo de políticas públicas en derechos sexuales y reproductivos. Entonces, lo que ha hecho el catolicismo y la Iglesia Católica es moverse con cierta torpeza en los debates públicos, porque no están acostumbrados a argumentar en los debates públicos, pero intentar enturbiar, no por sus propias organizaciones, sino por las organizaciones afines como Portal de Belén o la Corporación de Abogados Católicos, enturbiar la implementación de las políticas públicas, cercenando el acceso a derechos a las personas, por ejemplo, los derechos de recibir anticoncepción o información, o la guerra de guerrillas que desarrolla con la educación sexual integral. Uno tendría que ir a las escuelas católicas que funcionan con subsidios estatales y ver cuál es el grado de implementación de la ley de educación sexual integral. Prohibiendo los métodos anticonceptivos, prohibiendo la píldora del día después, prohibiendo la expulsión hecha a tiempo, ha provocado una cantidad de abortos traumáticos, porque hasta los jueces que obedecen a esa influencia de la Iglesia Católica esperan y esperan para dar sus sentencias cuando son consultados, y al final se hace un verdadero aborto de alguien que es verdaderamente un ser humano. Y la Iglesia no tiene autoridad moral para hablar del sí a la vida, porque en aspectos más importantes todavía que de una injuria a la vida inocente de un no nacido, son todas las violaciones a los derechos humanos de gente que ha sido verdaderamente inocente en cuanto a cosas en contra de la sociedad, y han desaparecido y han sufrido torturas quienes han sido militantes de un mundo mejor. Y entonces la Iglesia que ha propiciado y que se ha hecho cómplice de esa especie de purificación social que llevaron a cabo las dictaduras y los genocidios, no puede estar hablando del sí a la vida. Entonces, la gran lección de esta situación, Marcos, es: las religiones no están necesariamente en contra de los derechos sexuales y reproductivos, y ni siquiera los católicos están en su mayoría. Son las jerarquías de algunas instituciones que tienen un poder de veto que está sobredimensionado por una clase dirigente que teme arruinar sus carreras políticas avanzando sobre estas decisiones que ampliarían derechos sexuales y reproductivos para toda la población. Mientras tanto, las chicas se siguen embarazando, la transmisión del VIH sigue expandiéndose, personas sufren innecesariamente
o mueren. La tasa de abortos de Argentina es insostenible, digamos, hay alrededor de 500.000 abortos al año que tienen que ser realizados en condiciones de clandestinidad por el veto de una institución. No hay ni un solo actor político de peso en Argentina, que no sea la Iglesia Católica, que salga a oponerse sistemáticamente a la despenalización del aborto. Una falsa oposición se ha creado en torno a las creencias religiosas y la lucha por los derechos sexuales. Aunque ciertos argumentos de las religiones generan regulaciones culturales que limitan seriamente el avance de estos derechos, para quienes sostienen su fe en un Dios del amor, de la justicia, de la solidaridad y que encuentran en la dignidad humana la razón de sus luchas, los derechos sexuales vienen a inscribirse en ese marco de reivindicaciones sociales que buscan poner en un plano de igualdad de derechos a la mujer y a las minorías sexuales para acabar con las violencias, las desigualdades de género, la discriminación y la homofobia. El amor al prójimo hecho verbo, dejando los textos y transformándose en acciones concretas que nos transformen en verdaderos cristianos y cristianas que luchan por reparar las injusticias que caen sobre los más desprotegidos.